Buenos días para todas y para todos. Reciban un cordial saludo de la iniciativa Ciclos de Actualización para Periodistas CAP, de la Asociación Centros Cívitas, de la Fundación DESC para América Latina y del Instituto Nacional Demócrata, NDI. Les doy la más cordial bienvenida a la cuarta sesión del CAP sobre democracia en Guatemala. Esta mañana tengo mucho gusto en presentarles a Harald Waxenekер, quien será el expositor del tema Redes Locales, una radiografía político-territorial. Harald es historiador y centra sus estudios en las élites, las redes ilícitas y la corrupción, con especial énfasis en las redes de contratación pública en diversos países latinoamericanos. Ha sido consultor e investigador de diversas instituciones académicas, fundaciones locales y organismos internacionales en América Latina y actualmente labora en la Universidad Masaryk en Brno, República Checa. Entre sus últimas publicaciones están Redes de Poder, consideraciones sobre la élite neoliberal de poder y conocimiento en Guatemala, Impunidad y redes ilícitas, un análisis de su evolución en Guatemala, que fue publicado en alianza con la CICIG, la Fundación Miramac y la Fundación Henrik Böll, y también Linaje, Empresas Offshore y Estado, una aproximación a la élite de poder en Guatemala en el siglo XXI, publicada en el año 2023 por Claxo. Muchas gracias a Harald Waxenekер por estar esta mañana con nosotros en los ciclos CAP y le dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días, Marielos. Muy buenos días, colegas. Muchas gracias por la amable introducción. Gracias de nuevo a Ciclos CAP por la invitación. Es un honor compartir este espacio. Comparto pantalla para ubicarnos en el tema de las redes locales, una radiografía político-territorial. La idea principal es dividir la temática en dos grandes bloques. Un primer bloque más conceptual y ver las tendencias hacia donde transita el país y los poderes político-territoriales durante los últimos más o menos 10 años, y la segunda parte mucho más enfatizando hacia algunos departamentos para ejemplificar las dinámicas locales con ciertos nombres y apellidos y dinámicas locales y regionales. La primera parte sobre las redes ilícitas regionales como fenómeno se fundamenta en un estudio que no está publicado, que se titula Política y Negocios a nivel local, redes políticas y empresariales. Cuando dirigimos la mirada hacia los territorios y hacia lo local, voy a hablar mucho de los departamentos de Guatemala y de las dinámicas departamentales, porque también son los distritos electorales que definen las diputaciones distritales precisamente en el Congreso de la República. Eso será el énfasis en cuanto a la mirada territorial. Obviamente eso también tiene mucha conexión luego con el nivel municipal, pero eso sigue siendo un desafío de tener un mapeo mucho más detallado en todo el país. Y en ese contexto, y viendo hacia esa lógica territorial, sobresale siempre el concepto de redes político-económicas ilícitas de carácter regional. Es un concepto que fue propuesto por la CICIG en el 2015, primero en términos generales alrededor de algunos de las investigaciones de alto impacto, y luego en el informe sobre financiamiento político en el 2015 nombran esas redes ilícitas de carácter regional. El concepto como tal, las redes ilícitas, tiene un antecedente, el antecedente mismo por el que fue creada la CICIG a principios del 2006.
que son las CIACs, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que son fenómenos que son un legado de la misma guerra interna. En Guatemala son entidades o cuerpos ilegales que operaron sobre todo dentro del Estado, tuvieron una finalidad también de ejercer violencia política en estos años, y con el transcurso, conforme avanza la democratización, conforme avanza el proceso de paz, muchos de estos cuerpos ilícitos transmutan, se transforman, se privatizan de alguna manera y se convierten en entidades mucho más transitorias, más complejas, que operan dentro y fuera del Estado, que son públicos y privados a la vez, que operan y cooptan ciertos espacios legales, pero también operan en espacios ilegales y combinan zonas grises también de la formalidad y la informalidad, en búsqueda de ejercicio de poder, en apropiarse de riqueza ilícita y en asegurarse impunidad. En este contexto, este tipo de redes ilícitas también existen en los departamentos a nivel de los territorios. Y ahí la definición entiende sobre todo estas redes que giran alrededor de figuras de elección popular, en este caso sobre todo alrededor de las diputaciones distritales, pero también de algunas alcaldías de mayor peso en los departamentos, y la base de acumulación política y económica es precisamente en sus propios territorios. Acumulación política porque allí pues acumulan su caudal de voto que les permite ganar espacios de elección popular, y también acumulación económica, pues ya sea en los ámbitos lícitos o ilícitos en estos territorios. Uno de los elementos fundamentales y del que vamos a hablar hoy mucho es el control sobre los procesos de contratación regional de obra gris, ¿no? Todos los contratos de infraestructura, de construcción en los departamentos. Obviamente ahí hay que hablar luego del sistema de consejos de desarrollo, de las gobernaciones, de las mismas municipalidades y del esquema que rodea la contratación pública. Y también es importante subrayar que estos como señores feudales o caciques locales tienen un elemento fuerte de parentesco, ¿no? Alrededor de las redes familiares también que se construyen esas dinámicas. Y no por último, también el nexo con el crimen organizado es básicamente un denominador común que también encontramos en muchos de los departamentos. Este concepto lo podemos obviamente dividir cuando hablamos de redes político-económicas ilícitas en redes políticas y redes económicas, o por lo menos en términos de subrayar y ir un poco más al detalle de la definición y entender de qué hablamos. Cuando hablamos de las redes políticas, el énfasis está en las diputaciones distritales. Obviamente no hay una clasificación o una base de datos que nos indique tal diputado o tal diputada forma parte de una red ilícita. Nadie, digamos, expresa o declara eso públicamente. Entonces hay que usar una aproximación para ver quiénes del entorno de las diputaciones distritales están
digamos, en mayor probabilidad o con mayor riesgo de formar parte de este tipo de fenómenos. Y la manera de aproximarse es obviamente la perpetuidad en el ejercicio del poder político. Aquellas figuras que se sostienen por mucho tiempo, pues logran una mayor acumulación de poder político y económico y perpetuarse en el poder. Por lo tanto, la dinámica de reelección es una dinámica que nos permite mapear y clasificar las diputaciones distritales. Y en este mapeo, la definición que utilizo es dos o más periodos en el poder, en el ejercicio de la diputación distrital. Eso sería un primer criterio para incluir un diputado o una diputada en el mapeo. El otro criterio es cuando en esa dinámica de reelección frecuentemente, no siempre, esté cambiándose de partido, ¿no? De partido en partido para lograr la reelección. Eso encaja precisamente con un fenómeno importante en el país, que es la fragmentación misma del contexto del sistema de partidos políticos en el país. En este concepto de partidos franquicia, los partidos se convierten como en una marca a la cual se adscriben las diputaciones distritales para su reelección, utilizan la marca en un intercambio de beneficio mutuo con el partido para lograr la reelección, y luego pues la tendencia es que para la siguiente elección cambien de marca, cambien de franquicia de nuevo para obtener mayores posibilidades de reelección. Ese beneficio mutuo obviamente es las diputaciones más establecidas con mayor poder ya tienen un caudal de votos que logran movilizar en las elecciones. Eso obviamente es un atractivo que buscan atraer los partidos políticos para sus campañas nacionales. Las diputaciones más poderosas también tienen sus propios recursos para financiar sus campañas electorales, y eso le significa también menor inversión desde el partido central, y a cambio de esta movilización de votos para el partido, obviamente el partido le garantiza su plataforma electoral a estas figuras regionales. En este intercambio, pues se entiende que la franquicia funciona como marco general para la dinámica de perpetuidad de estos poderes regionales. Y también en el mapeo incluimos algunas figuras con cierta influencia política extraordinaria, que puede ser, habrán algunos fenómenos como Alan Rodríguez fue electo por primera vez en el 2019 y luego alcanza rápidamente una posición de poder en la presidencia del Congreso. Es decir, tiene menos de 2 periodos, pero alcanza una posición política extraordinaria en su primer periodo. Otro ejemplo, y que puede ser aún más claro, puede ser Edwin Javier o Tres Quiebres, pues vinculado al narcotráfico y ahora diputado. Este tipo de figuras también tienen como este tipo de poder extraordinario y forman parte de este mapa.
Entonces son estas las figuras que obviamente desde su poder, desde su posición política, tienen una influencia importante en cuanto al reparto político de los contratos de la obra gris a nivel regional. Y eso precisamente nos lleva al segundo elemento, que son más como la parte empresarial de estas redes. Si se trata de manipular el mercado de la contratación de obra gris, entonces necesitamos también entidades empresariales que formen parte de este entramado de corrupción. Y esto, vincula a las empresas a este tipo de redes políticas y que en un mercado que en teoría funciona como un mercado competitivo, al final lo que pesa es la conexión política para obtener contratos. Medimos esa tendencia aquí de la vinculación de las empresas a redes empresariales con una propuesta de dos colegas mexicanos de un coeficiente de conspiración. Voy a explicar la idea básica de este coeficiente. Al lado izquierdo ven, por ejemplo, una municipalidad otorgando contratos de construcción hacia empresas constructoras. El cuadrito negro es la MUNI, cada círculo es una empresa constructora y una línea significa que le da un contrato de construcción a 3 diferentes empresas constructoras, empresas independientes entre sí. Ahora, vemos muchas veces el fenómeno que las empresas tienen cierto nexo entre sí mismas, ¿no? Comparten el mismo representante legal o la misma persona es dueña de las empresas o comparten una misma dirección física. Es decir, hay como indicios que salen mucho en las mismas investigaciones periodísticas o también en las investigaciones penales que nos permiten hacer un análisis de la vinculación entre las empresas. Entonces, si la MUNI le da contratos a cada una de estas empresas, al final de cuentas el beneficiario último es el mismo grupo, en la misma red empresarial. Es decir, aquí hay una vinculación de conspiración o un alto riesgo de corrupción encerrado en esta configuración. Entonces, si solo analizamos ya aquí del lado derecho la red de empresas, si las empresas que participan en el mercado de construcción están interconectadas entre sí, por lo tanto, podemos decir, esto sí es un proxy o una manera de visualizar un alto riesgo de conspiración o de corrupción en los mercados de contratación. En el estudio que propone esta lógica, analizan 4 casos en México, 4 casos de corrupción en México. El caso más extremo aquí a la izquierda arriba es el de Veracruz, alrededor del gobernador. Se me escapa el nombre del gobernador que fue capturado en Guatemala hace algunos años, y alrededor de esta figura política se armó una compleja red de empresas que están altamente interconectadas entre sí mismas. En otros casos menos extremos, digamos, en Puebla, en Guanajuato y también a nivel federal, vemos que se configuran pequeñas redes empresariales alrededor de los casos de corrupción. Quizás esto sería como
la configuración que quizás también podemos esperar en el caso de Guatemala, cuando vemos hacia los distintos departamentos. Y el coeficiente de conspiración mide precisamente el grado de conexión, el grado de interconexión relacional de estas empresas. En el caso extremo de Veracruz, es obviamente un índice muy alto que gira alrededor de 0,8. Los otros casos giran alrededor de 0,2. Y entonces quizás es también el nivel que podíamos esperar en Guatemala si lo comparamos con los casos de corrupción en México. Con estas ideas en mente, damos una primera mirada a las redes políticas, es decir, sobre todo a este mapeo de las diputaciones distritales. Y eso desde las elecciones del 2011 hasta las del 2024. No tengo aquí los datos de las votaciones, pero aquí en las elecciones del 2011 contabilizamos 42 diputaciones distritales que están vinculadas a este fenómeno de las redes ilícitas en Guatemala. Vemos que con mucho más impacto en Petén, en Alta Verapaz, en El Progreso, en Santa Rosa, aquí en Reu, pero aquí también en Chimaltenango, Toto, Quiché. Si nos recordamos un poco de nombres de aquel entonces, aquí tendríamos a Barquín y a Valdizón, tendríamos a los Quej, tendríamos aquí en Chiquimula y Oichos, tendríamos a Rivera, en Quiché, a los Arévalo de Totonicapán, etc. En términos del fenómeno y de nombres alrededor En 2015, el número de las diputaciones incrementa a 53 diputaciones distritales vinculadas a este fenómeno. Es decir, de 42 aumentamos a 53 en el año 2015, en las elecciones del 2015. Ven con un peso fuerte en cuanto al caudal de votos que logran capturar o movilizar estas diputaciones, y con mucho peso en Petén, Izabal, Chiquimula, Progreso, Chimaltenango, Totonicapán y otros departamentos. Y lo importante de observar es que 2015 fue el año de crisis política, renuncia de Pérez Molina, caso La Línea, el resultado electoral a nivel nacional fue absolutamente inesperado, ganó Jimmy Morales, pero a nivel de las regiones esa crisis política no se tradujo en un cambio, sino que consolidó a este tipo de diputaciones vinculadas a las redes. El impacto de los procesos legales todavía impulsado 2015, 16, 17 y 18 por CICIG y FESI se vio hasta en el 2019. Más o menos unas 20, 25 diputaciones
sí enfrentaron procesos legales y algunas no pudieron asumir sus cargos, otros no pudieron postularse como candidatos o candidatas en el año 2019, y también la lógica o el comportamiento en las votaciones varió durante este año y se redujo a un número total de 36 diputaciones vinculadas a este fenómeno. De nuevo, Petén, Izabal, Chiquimula, Santa Rosa, Zacatepeques, Huehuetenango, aquí también San Marcos, importante, donde se mantuvo más fuerte este fenómeno, pero se redujo en términos generales. Y para el año 23, las últimas elecciones, pues vuelve a aumentar el número a 49 diputaciones que califican en estar en cercanías de este fenómeno de redes ilícitas. Y eso obviamente es resultado de todo el retroceso en términos a la aplicación de la justicia, del retroceso también democrático que se vivió durante los últimos 4 años, y también es resultado de la política de inversión del partido de gobierno, Vamos, antes de las elecciones para promover candidaturas locales y distritales de este gobierno, de este partido. Y Huehuetenango, Petén, Sololá, San Marcos, Suchitepeques, Santa Rosa, Chiquimula, entre los departamentos con mayor impacto. Entonces vemos desde el 2011 al 2015 aumentó cierto retroceso en el 2019 y vuelve a aumentar en el 2023 para la 10ª legislatura, la legislatura actual. Estamos más o menos alrededor de un 20-30% del total de votos en el Congreso. Es decir, en términos de importancia legislativa, este fenómeno sí es una fuerza decisiva en el Congreso de la Esto sería el mapeo político. Ahora, si vamos hacia el mapeo de las redes empresariales, ¿sí? Como tenemos el concepto de redes político-económicas ilícitas, vimos lo político, veamos ahorita la parte más económica o empresarial. Dijimos que una de las fuentes principales de acumulación económica ilícita es la corrupción vinculada a la contratación de obra gris en los departamentos. Veamos entonces los mercados de obra gris a nivel regional. De nuevo, por periodos gubernamentales o legislaturas, vamos hacia la 7ª legislatura, año 2012 al 2016. El promedio de inversión en obra gris por departamento es de 533 millones, obviamente con diferencias, y esto se puede observar aquí en los mapas, ¿no? La mayor distribución de montos por departamentos, vemos aquí San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz, Petén, pero también Quetzaltenango. Y otros departamentos aquí, un poco menos aquí en Oriente. Pero bien, eso en términos de área geográfica y otros criterios demográficos, pues es
una dinámica un poco más compleja, pero igual, digamos, en una fórmula o simple podríamos asumir, bueno, donde hay más recursos disponibles, en términos generales hay mayor posibilidad también de enriquecerse mediante la corrupción, ¿no? En este sentido, las mismas redes ilícitas promueven también la inversión pública en sus distritos, porque eso les representa también mayor acceso a recursos y también para sus beneficios propios. 2016-2020 aumenta la inversión promedio por departamento a 625 millones. Seguimos, digamos, con el área más o menos de mayor inversión aquí, San Marcos, Huehue, Quiché, Alta Verapaz, también en la costa sur. 2020-2024 incrementa la inversión a un poco más de 900 millones por departamento. Esto contabilizando solamente hasta agosto del año pasado, 2023, es decir, probablemente todavía un poco más. Y mucho de esta inversión se concentró durante el propio año 2023, el año electoral, donde se hizo mucha inversión, aunque igual la distribución geográfica tiene un patrón similar. Aquí no se observa tanta variación. La variación está en que el número de contratos y el monto invertido tiende a aumentar desde la séptima legislatura hasta la novena legislatura. Eso ha sido una tendencia hacia el incremento. Ahora, todos estos contratos fueron otorgados, en este caso, a nivel local. Desde el año 2012, todos los contratos son canalizados de alguna manera mediante o a través de las municipalidades, incluyendo las que se canalizan por los consejos de desarrollo. Entonces, la medición del coeficiente de conspiración se basa en la conectividad entre las empresas que han tenido contratos con algunas de las municipalidades de cada uno de los departamentos. Estamos hablando de un universo más o menos de unas 2.700 empresas constructoras que, digamos, compiten en ese mercado de obra gris, y bastante o varias de estas empresas obviamente están interconectadas entre sí. Eso, digamos, basándonos en un análisis de datos públicos disponibles en Guatecompras, para ver si se interconectan, sobre todo mediante representaciones legales o mediante direcciones físicas compartidas. Asumimos, bueno, si dos empresas tienen la misma persona como representante legal, bueno, estas dos empresas están conectadas de alguna manera entre sí. O si dos empresas operan en la mismísima casa, en la mismísima dirección, también asumimos, bueno, también tienen una conexión estas empresas. En el estudio en México también tomaron en cuenta, por ejemplo, a notarios y notarias que legalizaron a las empresas. Pero eso puede ser no tan clara la conexión por medio de, digamos, servicio notarial
de quién legalizó las empresas. Entonces, aquí no incluimos, por ejemplo, esta parte. En todo caso, lo que vemos aquí son los valores alrededor de los cuales gira la medición del riesgo de conspiración, ¿no? Tenemos entre los más altos aquí Zacatepeques, en promedio de todas las 3 legislaturas analizadas, del 2012 hasta el 2023, sería y Zacatepeques con 0.29, Escuintla 0.33, Suchitepeques 0.18, también El Progreso 0.18, Chimaltenango, Santa Rosa 0.17, Huehue 0.16, Quiché 0.19, igual Baja Verapaz. Izabal 0.25, Zacapa 0.21, Chiquimula 0.27. Es decir, con todos estos departamentos o con la mayoría de los departamentos estamos en la zona de los casos de corrupción de México, no en el caso extremo de Veracruz, sino que en los otros 3 casos. Estamos con valores similares a un nivel de conspiración o riesgo de corrupción bastante elevado, no sé, en muchos de estos departamentos. Bien, con esto tenemos un mapeo político y tenemos, digamos, un mapeo de la inversión pública y de cierto como riesgo de conspiración en el entorno empresarial en cada uno de los departamentos. Y nos preguntamos, bueno, el resultado político o el mapeo político tiene influencia en la dinámica de la ejecución de la obra gris y viceversa. Tiene la lógica de la inversión de obra gris influencia en los resultados electorales. Y esas 2 preguntas nos las respondimos de la siguiente manera. Primero, de cómo se influye sobre los resultados electorales. ¿Cuál es nuestra lógica o nuestro razonamiento detrás? Es decir, bueno, si hay corrupción en la contratación de obra gris, ese dinero se puede utilizar, uno, para el enriquecimiento ilícito personal de las personas. Bueno, se comete corrupción y la persona se hace rica. Pero también está comprobado que muchos de estos recursos se utilizan para el financiamiento electoral ilícito. Y también muchos de estos andamiajes alrededor de la manipulación de la obra gris se utiliza con finalidades clientelares, un intercambio asimétrico. ¿Sí? Viene la persona que está en el ejercicio del poder, dice, yo te doy la obra si tú me das tu voto, ¿no? En este intercambio asimétrico y clientelar funcionaría también el captar votos a cambio de cierta obra gris, ¿no? Y por eso también mucho del énfasis de ejecutar mayor obra gris en años electorales, con esta finalidad clientelar, pero también para hacerse de más recursos para financiar las campañas electorales. Entonces, si tenemos un sistema de corrupción funcionando, sistemáticamente funcionando, se genera entonces un entorno desigual que distorsiona la competencia electoral. Porque yo, si no tengo la posibilidad de acceder a estos recursos, ¿cómo voy a competir en condiciones iguales contra estas redes ilícitas ya consolidadas? Entonces,
las propias redes ilícitas y las diputaciones y las alcaldías vinculadas a estas redes tienen una mayor probabilidad de reelección, ¿no? Y de esa manera la red de corrupción influye sobre los resultados electorales. Y hicimos un análisis estadístico para cada uno de las elecciones 2015, 19 y 23 para ver si estos elementos, variables influyen sobre el resultado electoral o tienen correspondencia con los resultados electorales en cada uno de los departamentos. Es decir, si hay más diputaciones existentes ya vinculadas a redes ilícitas, si hay más contratos, si hay un coeficiente más alto de conspiración, es más probable que las mismas redes ilícitas, las diputaciones vinculadas a estas redes se reelijan. Y en términos prácticos no encontramos evidencia estadística suficiente en 2015 y 2019, pero sí en 2023. Es decir, en los departamentos con más diputaciones perpetuadas, con mayor inversión en obra pública y con más conspiración en las redes empresariales, las diputaciones vinculadas a las redes ilícitas tienden a obtener mejores resultados electorales. Y eso sobre todo en el año 2023. Es una tendencia donde observamos que estas redes locales se consolidan y se han logrado consolidar, creo yo, mucho bajo la influencia de la estrategia de Vamos durante las elecciones pasadas de dirigir mucha inversión hacia la obra gris en el año electoral. La segunda pregunta, si hay una influencia del poder político sobre las redes empresariales, ahí asumimos, bueno, si el poder político, las diputaciones y las alcaldías son capaces de manipular el ciclo de contratación de la obra política para precisamente obtener algún beneficio ilegal, poder o dinero, entonces la contratación no depende de la capacidad propia de la empresa, sino que depende de la vinculación política de las empresas hacia esas redes ilícitas. Sí, yo puedo ser buen constructor, pero si no juego en el terreno de estas redes ilícitas y no estoy dispuesto a pagar la cuota, a pagar los sobornos, a participar en estos entramados, pues no tendría posibilidades de tener éxito, ¿no? Porque el éxito no depende de la capacidad, sino que de las vinculaciones políticas. Entonces, en este sentido, las empresas vinculadas a las redes serían las más exitosas. En el entorno de la contratación, si una MUNI contrata una y otra vez la misma empresa, ¿no? Yo fuese alcalde y contrato 9 de 10 veces a la misma empresa, eso es como sospechoso, ¿no? Para encubrir eso hay algo que se llama spending concentration, hay que ir un poco hacia la lógica de la colusión, ¿no? Encubrir la concentración de la contratación mediante el uso de redes empresariales, donde las 3 empresas están conectadas entre sí mismas, pero el contrato 1 se lo doy a la empresa 1, contrato 2 a la siguiente y el contrato 3 a la última. Así no se lo estoy dando a la misma empresa, aunque el beneficiario
final sea el mismo grupo empresarial o la misma red empresarial. Entonces, esa sería la lógica detrás de esta otra prueba estadística donde igual preguntamos, bueno, ¿qué tanto, digamos, el poder político, el reparto del poder político en términos de los votos acumulados por las redes ilícitas en cada elección influyen en el reparto posterior de la obra pública? Y aquí vemos de nuevo que para la legislatura 7 y 8 aún no tenemos suficiente prueba estadística, pero sí una tendencia positiva para ya la legislatura última, la novena, del 2020 al 2024, que significa que el resultado electoral de las diputaciones distritales y el tamaño del mercado de la obra gris sí están relacionados con el nivel de conspiración en las redes empresariales. Entonces vemos la misma tendencia de consolidación, no solamente en el ámbito político, sino que también en el ámbito empresarial, y eso consolida precisamente esta idea de las redes político-económicas ilícitas. Ahora, ¿qué significa esto para la actual legislatura, ¿no? La 10ª legislatura 2024-2028. Todavía no hay datos, pero sí sabemos, digamos, los antecedentes, el desarrollo de los mercados, y sí tenemos el reparto, digamos, o el mapeo de las redes ilícitas o de las diputaciones distritales vinculadas al fenómeno. Entonces hicimos una proyección del riesgo de conspiración, y esto sería, digamos, el resultado. Los departamentos donde, de acuerdo a los datos pasados y el resultado de las elecciones en 2023, tienen mayor riesgo de tener un coeficiente alto de conspiración: Chiquimula, Alta Verapaz, Santa Rosa, Izabal, Huehuetenango, Pintla, igual, Baja Verapaz, etc. Eso, digamos, como una aproximación para decir, bueno, de banderas rojas, de señales de riesgo, de ver hacia dónde quizás dirigir los esfuerzos por cambiar esta dinámica. Con esto termino como la primera parte, y obviamente se plantean muchas preguntas, ¿no? Yo me pregunto qué significa esto para el actual gobierno, qué significa eso para las alianzas actuales en el Congreso, qué impacto tiene esto en la gobernabilidad regional y local, cómo impacta esto en los procesos tan complejos de nombramientos de gobernadores, gobernadoras en la actualidad, cómo romper también ese ciclo vicioso, ¿no? De que a mayor poder político, mayor corrupción, y a mayor corrupción, mayor reelección y perpetuidad de poder político. Muchas gracias a Harald Waxenekер por haber sido el expositor esta mañana de los ciclos CAP, y muchas gracias a ustedes, colegas, por su participación en esta sesión de capacitación. Nos vemos en una próxima sesión de los ciclos de actualización para periodistas CAP.